Adoramos tu nombre, Jesús. Te exaltamos, Cristo. Levantamos, Señor, nuestras manos. Levantamos, oh Dios, nuestro corazón ante ti. Presentamos nuestra mente, presentamos todo nuestro ser. Porque sabemos, Señor, que somos tuyos. Porque sabemos, Cristo, que fuimos escogidos en esta generación, Señor, para hablar de tus maravillas, de cuán clemente y misericordioso eres tú, Señor, de que eres lento para la ira, Señor, porque en vez de ver tu juicio hemos visto, Señor, tu gracia. El juicio por nuestros pecados, Señor, tú lo pagaste la condena. Y hoy, Cristo Jesús, en libertad podemos adorar y exaltar tu nombre. Por eso a esta hora, Señor, te alabamos, te exaltamos. Digno es tu nombre.
Tu nombre es santo, Señor. Tu nombre es digno de ser alabado. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Señor, en ti está descansada nuestra alma, y en ti está puesta toda nuestra esperanza, Señor. Pues tú eres quien nos sostienes, oh Dios. Tú eres Cristo, que eres la roca inamovible, el refugio seguro, Señor, en medio de la tormenta, en medio de los vientos impetuosos, como lo dices en tu palabra. Tú eres la roca, porque nuestra vida está cimentada en ti, Señor. Y Él levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a tiempo. Señor, cuán maravilloso es hoy poder, Señor, leer en el Salmo 145 que tú eres quien sustenta, Señor. Que tú abres tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Porque eso hace parte de tu bondad, Señor. Hace parte, oh buen Dios, de tu misericordia que es para justos e injustos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Sin duda alguna, Señor, tu misericordia las ha extendido hasta este día, Señor. Porque hoy hemos podido abrir los ojos. Hemos podido, Señor, levantarnos en esta mañana. Porque podemos ver tus maravillas, amado Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Permítenos ser aquellos, Señor, que te invocamos, no de labios, Señor, y que nuestro corazón está lejos de ti, sino permítenos, Señor, buscarte, invocar tu nombre con todo nuestro ser, como así tú lo has mandado, amado Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es invocarle de veras, que todo nuestro ser esté enfocado en buscarle, en adorarle, en temerle. Señor, que mi ser esté enfocado, Señor, en adorarte. Que mi ser esté enfocado, Señor, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, amado Dios, en servirte, en obedecerte. Enséñanos a invocarte, Señor, de verdad. Que no sea solo palabras, que no sea compromiso, sino que sea algo que nace, Señor, en nuestro corazón. Que sea algo, Señor, que es puesto por tu Espíritu, Dios. Que independiente de las circunstancias alrededor, Señor, nosotros, como tu iglesia viva, como la iglesia que tú has vivificado, Señor, sigamos adorándote. Sigamos, Señor, buscándote. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Cristo. Y hoy, Señor, proclamamos que tú, Cristo, eres santo. Que tú eres santo, Jesús.
Abre nuestro entendimiento, Señor, para adorarte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Eso anhelamos, Señor. Anhelamos verte, Cristo, porque tú eres el resplandor de la gloria del Padre. El que te ha visto a ti, ha visto al Padre. El que te tiene a ti, tiene al Padre, tiene al Espíritu. Santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Santo, 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 Y contemplar, Señor, tu santidad Tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Ese es nuestro anhelo, Señor, en esta mañana. Verte, Señor, a través de tu palabra. Verte, Señor, y experimentar desde nuestra esperanza, desde nuestra confianza en que tú estás aquí. Desde, Señor, los cielos, pero también, Señor, tan cercano porque tu Espíritu nos comunica contigo. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Señor, tu palabra
Tu palabra es vida para nosotros y es esperanza, Señor, para nuestros oídos. Porque sabemos que tú escuchas nuestro clamor y así escuchas nuestra oración y así mismo escuchas nuestra adoración. Adoración, Señor, que es en espíritu y que es en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristo, por este tiempo. Que tu palabra, amado Dios, siga hoy creciendo, abundando más, Señor, en nosotros. Que tu palabra, Cristo Jesús, nos haga crecer más y más en fe. Espíritu Santo de Dios, clamo a ti a esta hora para que tú coloques en nosotros ese anhelo de tu palabra y además de ello, Señor, poderlo entender por tu Espíritu, que sea revelacional a nosotros el día de hoy. A ti se da la gloria, Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios a Filipenses, capítulo 2. A partir del versículo 5, del versículo 5 al versículo 11 vamos a leer para contextualizar, pero nos vamos a quedar prácticamente en el versículo 6. Gálatas, Efesios, Filipenses, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. 2 del 5 al 11. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dentro de los relatos bíblicos o dentro de cada libro, si viéramos la Biblia en su compendio general y quisiéramos buscar una fotografía o una descripción de Cristo resumida, condensada, podría decirles que es esta. Si usted quiere saber quién es el Señor Jesucristo y quiere darse una idea, como hoy en nuestra generación podemos tomarnos una foto: así era mi papá, así era mi abuelo, así es Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 11. Algo que me ha llamado la atención durante la lectura del devocional es que, sobre todo en Lucas, al final de Lucas, cuando los discípulos van camino a Emaús y el Señor se les aparece y ellos se les fue nublado el entendimiento para que ellos no se dieran cuenta que era el Señor Jesucristo. Pero Él les iba hablando y me llama la atención porque ellos le dicen: tú eres el único extranjero que no sabes las cosas que pasaron en Jerusalén. Jesucristo, varón perfecto, y comienzan a decirle. Y en un momento ellos expresan que si bien las mujeres, o sea, las discípulas, fueron al sepulcro y lo hallaron vacío, y Él dijo que Él resucitaría, pero seguían en su tristeza, seguían en su desasosiego, y el Señor Jesús les dice: oh insensatos.
y comienza el Señor Jesucristo a hablarle desde Moisés hasta los profetas de quién era Él. Comienza a hablar desde todo el Antiguo Testamento a mostrar a través de las Escrituras que eso tenía que suceder y que en la Escritura hablaba de lo que había acontecido. Y esa palabra insensatos podría traducirse a nuestro idioma como idiotas. Así como cuando Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, le está diciendo idiotas. Y suena crudo, ¿cierto? Suena bastante crudo. Pero a menudo, y esto lo vamos a encontrar, ahorita vamos allá, no tenemos un concepto claro de quién es Jesús. Vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 13, a partir del versículo 3. Mateo capítulo 16. Y esto no pasa solamente en este tiempo, pues en los tiempos en que el Señor Jesucristo caminaba, como lo vamos a ver, también sucedía. A partir del versículo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Que soy yo? Perdón. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Paremos allí. En los tiempos en el que el Señor Jesucristo caminó, hace 2000 años aproximadamente, en esos momentos en que se comenzó a revelar el reino de los cielos y comenzaron a ver las obras que el Señor Jesucristo hacía, milagros, maravillas, y que tenía la autoridad y hablaba con la autoridad que no hablaban los fariseos y podía decir, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo hace una pregunta y le dice, llegaron a este lugar, a Cesarea de Filipo, ¿qué dicen los hombres de quién es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo. Esa expresión hijo de hombre es una expresión dada a Jesucristo como no podríamos decir apodo, porque eso lo usamos coloquialmente, pero como un nombre figurativo al Mesías. Porque recuerde que en Génesis Dios Padre hace una promesa y dice que como por un hombre entró el pecado, asimismo por un hombre llegaría la salvación. Por eso Él es el Hijo del Hombre. En su encarnación, Cristo, hecho hombre, pues también cumple ese papel, porque a través de Él es que viene la salvación. Entonces Él pregunta, ¿qué dicen ellos de quién es el Hijo del Hombre? Uno dice que Elías, Juan el Bautista, primero, Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Imagínense, el pueblo de Israel no tenía claro quién era el Señor. Pensaban que era Juan el Bautista, el último profeta, porque les habló directamente, los exhortó, los llamó que siendo judíos hicieran el ritual de los paganos que se convertían al judaísmo. Imagínense eso. El bautismo en agua para el judaísmo es cuando un extranjero que cree en aquellos tiempos, o bueno, hasta en estos tiempos también, si un extranjero, un no judío,
se inclina a creer en el Dios judío, en nuestro Dios, dentro de sus rituales del judaísmo, a esa persona no judía se le bautiza en agua, diciendo esto simboliza que te estás convirtiendo a Dios, ¿sí? Y Juan el Bautista, eso era lo que hacía a los judíos, a los mismos judíos los llamaba a bautizarse en el agua, porque siendo judíos no eran judíos, no creían en el Dios que se les había aparecido a sus padres, que se les había revelado a sus padres, que caminó con ellos en el desierto. Entonces era una confrontación, un acto simbólico pero fuerte en su significado. Ustedes, siendo el pueblo escogido, no creen en el Dios que los escogió. Y como el Señor Jesucristo pues no hablaba suave, si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo era muy frentero. Al pecado lo llamaba pecado. Conocía los corazones de los que estaban alrededor de él. Pensaban que era Juan, y ya Juan decapitado. Otros que Elías, y tiene una connotación los personajes que nombra, por todos los milagros que también se desarrollaron con Elías, viendo todos los milagros de Jesús, pensaron que era la reencarnación de Elías, o que se había levantado Elías. Y otros que Jeremías, porque Jeremías también habló sobre aquello que venía, que era el castigo, la justicia de Dios para el pueblo de Israel por su pecado y el exilio a Babilonia. El día del Señor, Jeremías también lo expresa, que iba a ser ese día de justicia del Señor cuando Babilonia llegara a Israel a tomarla, a sitiarla y a llevarse los exiliados. Y el Señor, ¿cómo comenzó su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O alguno de los otros profetas. Eso es lo que en términos generales la gente de ese tiempo pensaba que era Jesucristo, que era el Señor Jesucristo. Pero ahora Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? A la iglesia naciente. Bueno, ellos creen eso, ¿y ustedes qué creen? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice: definitivamente esto no fue revelado ni por persona, nadie te lo ha revelado sino mi Padre que está en los cielos. Y es una expresión totalmente certera, porque definitivamente el Señor Jesucristo le hizo el contexto, miró a su alrededor cómo lo llamaban, qué pensaba la gente sobre él, y todo el mundo pensaba otra cosa, pero no sabía, no lo conocían. Al llegar a los discípulos, ese podría ser el mismo sentir. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, cuando Juan, el apóstol, va y llama a los discípulos, por ejemplo, creo, si no estoy mal, es a Felipe, cuando le dicen: he aquí que hay un maestro, ¿no será este acaso el Cristo? ¿Y de dónde es? De Belén. Y de ahí puede salir algo bueno. O sea, no creían tampoco. Y Pedro sale con esa respuesta, a la cual el Señor le dice: esto es revelado de Dios, viene de Dios. Naturalmente esa respuesta no podía fluir. Y si nosotros nos venimos a nuestros tiempos, se puede preguntar, si preguntáramos o hiciéramos la misma pregunta que el Señor Jesucristo: ¿quién es Jesús? Y podemos encontrar muchas y múltiples respuestas. Y si preguntamos ¿quién es Jesucristo para ti?, más respuestas vamos a encontrar.
mi Señor, mi Salvador, mi pastor, mi amigo. ¿Qué más respuestas? A ver, ¿quién es Jesucristo? Vino al mundo a salvarnos, pero es necesario que tengamos una clara visión de quién es realmente Jesús. Él es el Cristo, Jesús es Dios hecho hombre. La máxima cualidad de Cristo, dentro de su carácter, lo más misterioso y asombroso, pero a la vez tan genial, tan extraordinario, es que Él es Dios hecho hombre. Y a nosotros no se nos puede olvidar quién es Jesús, quién es el Cristo. Es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Sí es mi pastor, sí fue el que me salvó, sí es mi rey, sí es mi amigo, pero eso es consecuencia de mi interacción con Él. Eso no habla de lo que Él es realmente. Próspero es mi amigo, es mi hermano en Cristo, ella es mi esposa, mis padres, pero ¿esos son ellos? No. Todo lo que puede ser para nosotros, esas respuestas variadas que yo le estoy dando, es producto de la relación que Él entabla conmigo y con la cual se hace conocer en medio de esa interacción, pero no define su esencia. Y entonces es allí cuando nos vamos a dar cuenta, a la luz de Mateo, Jesús no es un profeta solamente. Ese hacía parte de su función. Jesús es la encarnación de Dios. Jesús no es la reencarnación de un profeta. ¿Qué diferencia hay entre encarnación y reencarnación? La reencarnación es una idea filosófica de Oriente en que la persona, luego que parte, su alma no muere y tiene la capacidad de volver a este mundo en otra forma. Quienes son bastante conocidos por esta idea de pensamiento son los budistas, en la India. Dentro de eso, que no entraría a especular. Tengo la idea conceptual, pero no quiero especular sobre el tema, no lo toquemos entonces, pero sí, el budismo cree en la reencarnación. Cosa muy distinta, que es el centro del cristianismo, es la encarnación de Dios, Dios hecho hombre. El Señor Jesucristo es Dios el Hijo que se encarnó, que se volvió carne, lo que expresa el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, a partir del versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O existiera, en otra versión lo dice existiera. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces mire cómo se muestra Cristo, que era con Dios, el Verbo, o sea, todo lo que fue creado, porque Dios Padre cuando hizo la creación, Él solo menciona, hágase la luz, el verbo hacer. Por eso Cristo es el verbo
Todo lo que ha sido creado, por Él ha sido creado. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Sin ese hágase, nada se hubiera hecho. Entonces por eso el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ahora vamos a definirlo mucho mejor a través de Filipenses 2. Cobra entonces gran relevancia el Evangelio de Juan con relación a estos primeros 5 versículos. Hay un escritor inglés, apellido Lewis, escribió el libro Milagros. Y dentro de ese libro Milagros, él ve la encarnación de Dios, o sea, de Jesucristo, como el mayor de los milagros que ha ocurrido. Y él expresa sobre la encarnación lo siguiente: en la historia cristiana, Dios desciende para reascender. Él desciende de las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio. Desciende a la humanidad, desciende a las raíces mismas de la humanidad que Él mismo creó. Pero Él desciende para volver a ascender, para llevar pecadores arruinados con Él junto arriba en el cielo. El Señor desciende de su ser absoluto a este espacio y tiempo. Desciende a la humanidad hecho en forma de hombre. Si usted va conmigo, es lo mismo que está diciendo Filipenses 2. El Señor tomó forma de siervo, se despojó de sí mismo, de su ser absoluto y se volvió carne. ¿Pero para qué? Para volver a ascender con un pueblo, con hombres humillados por el pecado, pero ahora regenerados por la obra de Cristo, que precisamente descendió de Dios mismo. Ese escritor sigue expresando: la doctrina de la encarnación enfáticamente se encuentra en el centro del cristianismo, que el Hijo de Dios descendió. Ninguna semilla cayó tan lejos de un árbol hasta llegar a la tierra fría y oscura como el Señor lo hizo cuando descendió aquí en la tierra. Ninguna doctrina, ningún pensamiento, ninguna obra ha trascendido tanto en la humanidad como ese hecho. Como un hecho no pequeño, porque es que el creador de todo, el Dios todopoderoso, descendió y se hizo hombre. Ese evento tan extraordinario ocurrió. Y aún todo lo creado dio testimonio de ese hecho, y lo vemos en los evangelios, como las estrellas, como los ángeles, como aún pastores humildes, como reyes se inclinaron ante ese apoteósico momento. Entonces, la creación, toda la creación se vio involucrada y exaltó ese momento tan apoteósico. Vayamos entonces ahora nuevamente a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces vamos a quedarnos en la primera frase que está expresando el apóstol Pablo en este versículo. El cual siendo en forma de Dios. Esa frase.
el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, ¿cierto? Y esto tendríamos que decir inicialmente que es una afirmación muy poderosa. Pablo está afirmando cuando dice, el cual siendo en forma de Dios. No hay duda en ello. Eso es una palabra, eso es una frase afirmativa. Está diciendo, está afirmando algo. Cristo siendo en forma de Dios. Es necesario comprender que la Biblia se escribió o fue escrita en dos idiomas totalmente distantes de nuestro idioma. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y nuestras palabras en nuestro idioma son muy limitadas para el significado tan amplio que está aquí desde su original. Entonces vamos a tratar de comprender, y es allí cuando nosotros le decimos, cuando usted estudie la Biblia, trate de estudiarla en varias versiones, porque una sola versión a veces se acorta. Si el lenguaje queda corto para poder expresar todo el concepto, nuestro idioma, ahora imagínense una sola versión de la Biblia. Con que tome dos versiones y haga el contraste puede ayudarle mucho. Entonces, el apóstol Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios. La palabra siendo es la palabra griega huparco o huparcó. Era la palabra usada para expresar la continuación de un estado o condición. O sea, la palabra huparco era utilizada para hablar de un estado continuo, la continuación de un estado. Para expresar un estado que antecede a algo que era, que todavía es y siempre será. Entonces, la palabra siendo en nuestro idioma está en un tiempo gramatical continuo. En inglés se le llama tiempo continuo, presente continuo, pasado continuo. También ocurre en nuestro idioma. También podemos expresar el tiempo continuo. ¿Y cómo se hace? Con esta palabra, siendo. Está siendo procesado la información, por ejemplo. Está siendo procesada la información. ¿Qué se está diciendo allí? Que la información comenzó a procesarse y todavía en este momento se está procesando. Es una acción, en este ejemplo que les estoy dando, que comenzó en un pasado y que en el tiempo presente todavía se sigue haciendo. Esa es la misma palabra huparcó. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de Cristo y dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué está diciendo? Que Cristo era Dios, en este presente es Dios y seguirá siendo Dios. Es de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. La siguiente palabra en la cual nos vamos a mover es la palabra forma. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, y esas dos palabras nos van a aclarar la fotografía, nos va a revelar la fotografía de Cristo aquí y de lo que queremos hablar a partir del día de hoy. De quién realmente es Cristo, cómo, y entendiendo quién es Él, quién es Jesucristo, debe cambiar su relación, debería cambiar nuestra relación con Él como iglesia, como creyentes. Nuestra relación debería cambiar. Entonces, la segunda palabra, forma, tiene, en este caso, en esta traducción del griego, el griego utiliza la palabra morfo o morfé. Mire que es la raíz de una palabra que uno conocía estudiando morfología. ¿Cierto? Es la misma raíz.
Entonces, morfé del griego es forma. Pero hay otra palabra en griego que también puede traducir forma, que no es esta. Pero tengo que explicarla porque nuestro idioma solo tiene la palabra forma. Pero en griego hay dos palabras que dividen el concepto. Está la palabra morfé y está la palabra esquema. Ahorita vamos a entrar allí. Si nosotros miramos desde nuestra comprensión el versículo 6, sin llegar a esta explicación, podíamos entender algo totalmente errado de quién es Cristo. Por ejemplo, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, aquí, si yo me quedo solamente en esa frase, yo puedo pensar o puedo intuir desde mi idioma que Cristo tiene la forma de Dios, pero no me está diciendo que es Dios. El cual siendo en forma de Dios, en forma de, pero no me está diciendo que es. Literalmente, si yo lo leo así, como si Él fuera otra deidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, como si tuviese una cualidad de Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay si Él tiene forma de Dios? Es lo que se podría entender si paso literalmente y paso ligeramente por aquí. Pero ahora viendo esto, que la palabra siendo traduce, es que es su forma, es algo que viene continuo, que Él era, que Él es y que Él sigue siendo. Y la palabra forma significa la manera total y completa que se representa el ser. Significa que una forma verdadera, que es una forma verdadera a su naturaleza. Aplicado a Dios, sea la forma que Dios tome, es el reflejo de su más profunda esencia, que es Dios. ¿Qué era lo que le expresaba ahorita? Nosotros podríamos decir, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi amigo, pero eso habla de la relación. Esas características son características de la relación que tenemos con Él, producto de la relación que tenemos con Él. Pero cuando entendemos la palabra forma desde su original, entendemos que esa palabra lo que está expresando es la esencia, el carácter esencial de esta persona. Hablando de la persona de Dios. Que Dios puede tomar cualquier forma, que es la palabra, que ahí sí es la palabra esquema, de la forma en cómo se revele Dios. ¿Cuál es su esencia? Que es Dios. En el caso de Cristo, Él tomó ¿qué forma? Se encarnó. ¿Tomó forma de qué? De hombre. Pero en esencia, ¿quién es? Es Dios. Entonces, para poder entender de manera general y completa la palabra forma en este versículo, está la otra contraparte griega, la palabra esquema, que también es forma, o podríamos traducir la forma. Pero si morfé, la palabra griega morfé, es la esencia del ser mismo, la palabra esquema son los cambios constantes que se generan en un individuo. Por ejemplo, nuestra esencia es que somos hombres, ¿cierto? Mi esencia es que yo soy un hombre. La esencia de la señora Lidia es que ella es un ser humano, pero es mujer, ¿cierto? Eso es su esencia. Mi esencia es que yo soy un ser humano, pero que soy hombre. Pero yo he cambiado de esquema. Yo toda la vida no he sido de esta edad. Mi esquema ha ido cambiando. ¿Cómo así?
o mi forma ha ido cambiando. Primero fui un feto, luego fui un bebé, luego fui un niño, luego fui un joven. Hoy tengo esta edad adulta, ¿sí ve? Mi forma ha ido cambiando, pero mi esencia es la misma. Entonces, en ese sentido, cuando el apóstol Pablo expresa en Filipenses 2, el cual siendo en forma de, está diciendo, es que la forma, la esencia de Cristo siempre ha sido Dios. No es que Él se parezca a Dios, no, es que Él siempre ha sido Dios porque esa es su esencia. Y Cristo ha cambiado de esquema. Desde el Antiguo Testamento vamos a ver a Cristo. En el Antiguo Testamento Él se reveló al pueblo de Israel como el ángel de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos la palabra o la frase, y el ángel de Dios apareció a, es porque se está refiriendo a Jesús, tomó esa forma para revelarse al pueblo. Y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. A partir del versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, el presente en el que se escribió Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, por Dios el Hijo, o sea Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1, ¿sí recuerdan? Que el verbo era con Dios, el verbo era Dios y todo lo que se hizo fue por Él. Y nada de lo que hubiera hecho hubiese sido sin Él. Miren lo que dice el versículo 3 y es lo que nos va a revelar esto. El cual siendo el resplandor de su gloria y la ¿qué? Imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién entonces es Cristo? Es la imagen misma de su sustancia. ¿De la sustancia de quién? ¿De la esencia de quién? De Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo por eso es Dios. Tomó la forma, se encarnó, esquema. Por eso Cristo con toda autoridad decía, el Padre y yo, uno solo somos. Cuando resucitó, uno de los discípulos le preguntó, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le respondió Cristo? El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Él es la esencia, la imagen visible del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de una esencia, Dios. Por eso Cristo es Dios. Y entendiendo quién es
la persona por la cual nosotros hoy podemos llegar a esta palabra, entendiendo que a través de la persona de Jesucristo, nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, nuestra concepción entonces de la vida cristiana, de la adoración a Dios, debe comenzar a tener un acto reflexivo. Porque usted y yo no estamos teniendo una relación con cualquier persona. Porque nosotros no estamos entablando una relación con un tercero igual a nosotros, no. Nosotros no estamos entablando una relación con un profeta más. Nosotros no estamos entablando una relación con alguien que tiene el poder de Dios, ni con un ángel de Dios, ni con un profeta de Dios. Nosotros Dios está levantando una relación consigo mismo, con el ser que creó todo, con el ser que por su sola palabra fueron hechas las cosas, con el ser que aún enmudece el mar y calma la tempestad. Cuando los discípulos en la barca le dijeron, Señor, Señor, ¿no ves que perecemos? El Señor le dijo, calla mar, enmudece mar, detente viento. ¿Qué pasó después? Los discípulos se llenaron de terror y dijeron, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Ellos entendieron ahí que no estaban con cualquiera, sino con aquel que dominaba la naturaleza. Dígame, durante todos estos años y en esta, con tanta tecnología, con tanto avance en la ciencia, ¿el hombre ha podido detener los huracanes? ¿El hombre ha podido detener las inundaciones? ¿El hombre ha podido controlar la lluvia para que llueva parejo en toda la tierra? No. ¿Quién es ese que el mar le obedece? ¿Quién es ese que aún el viento se detiene? Dios. Y ese es el Dios que usted a mí nos ha llamado para que en esta generación seamos parte de su iglesia. Por eso mi relación con Dios no puede ser tomada a la ligera. Por eso la relación con Dios no puede ser tomada como la relación con otro amigo. Sí, Él es mi amigo, sí me ha dado ese estatus. Ya no os llamaré siervos, no los llamaré discípulos, porque los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes son mis amigos, le dice el Señor ahora en el Evangelio de Juan. Cuando pasemos por ahí en el devocional lo va a ver. Él nos dio ese estatus, pero Él no es mi amigo. Él es Dios que quiere ser mi amigo, que quiere entablar una relación cordial conmigo, pero Él es Dios. Su esencia es ser Dios. Dios que merece toda su reverencia y toda mi reverencia. Dios que merece todo el respeto como cualquier, y de hecho aún más que cualquier persona prominente. Si para usted entrar al palacio, para usted entrar a la casa presidencial hay unos protocolos, cualquiera que este presidente sea, solo es hablando de la representación del jefe de Estado, no estoy hablando de la persona. Por usted verse con el presidente, así sea el mejor o el más pusilánime, pero el presidente, usted tiene que tener unos protocolos para acercarse a él. Lo mismo si usted está en un país donde hay monarquía. Usted al monarca de ese lugar, al rey de ese lugar, usted no lo va a recibir, oye rey, ¿qué más? No, lo pueden hasta llevar preso. Lo pueden llevar hasta preso. Eso no es así. Hay todos unos protocolos para que eso se pueda dar. ¿Por qué nosotros no entendemos que estamos ante un Dios que es santo? Los seres que están más cerca de Dios, los querubines, su morfología, o sea, su forma es que tienen 4 alas. ¿Y sabe por qué? Porque con 2 se tapan los ojos, con 2 alas tapan sus ojos, con las otras 2 vuelan.
Perdón, tienen 6 alas. 2 vuelan, 2 tapan sus ojos, 2 tapan sus pies. Porque ellos no pueden estar cerca de la gloria, del resplandor de la gloria de Dios. Ellos no ven a Dios. Ellos no ven a Dios. Ellos ven el resplandor de la gloria de Dios. Y solo eso, el resplandor, haga de cuenta que todo esto está oscuro. Y pasa un carro con una luz incandescente y usted solamente ve pasar el haz de luz. Bueno, ese haz de luz de Dios hace que los querubines y serafines se tapen con 2 alas sus ojos, porque no pueden ver ni el resplandor de la gloria de Dios. El pueblo de Israel, cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, ellos se aterrorizaron porque vieron cómo el fuego consumía el lugar donde estaba Moisés. Y Moisés le dice, mire, Dios quiere entablar una relación con ustedes. Preséntense ante Dios. Cuando ellos vieron esa columna de humo espesa y ese fuego abrasador, le dijeron, no Moisés, ve tú. Y todo lo que Él te diga, tú nos lo haces saber y nosotros obedecemos. Ellos vieron minúsculamente la presencia de Dios manifestada en esa nube y en ese fuego, y les dio terror. Les pasó lo mismo que les pasó a los discípulos en la barca. ¿Quién es este que detiene el mar y el viento le obedece? Y les dio temor. Nosotros no podemos tomar la relación con Dios como algo a la ligera, porque usted y yo fuimos escogidos con un propósito, y no crea que fue un propósito ligero. La reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo cree que debe ser? Es con todo respeto, pero también con toda familiaridad, porque Él ha querido que seamos sus amigos. No es que usted escogió ser amigo de Dios, es que Él escogió ser su amigo, abrió esa relación de confianza. Una de las cosas por las cuales fue perseguido Cristo, precisamente, fue porque Él mostró una nueva relación que el pueblo de Israel no tenía con Dios. De hecho, los judíos no mencionan el nombre de Dios como aparece en arameo, que son 4 letras, que podríamos decir que se pronuncia Yahweh. Ellos no lo pronuncian, porque el nombre de Dios es tan santo que ellos no lo pronuncian. Ellos le llaman Adonai. Es como decirle una característica a Dios, como decirle yo a mi papá o papito, por decirlo así, ¿no? Para evitar pronunciar el nombre de Dios. Esa era la relación del pueblo de Israel. Y cuando Cristo vino a la tierra encarnado, mostró una relación de paternidad. Yo soy hijo, y el Dios que se le ha manifestado a ustedes es Padre, y quiere una relación de padre a hijo. Luego, antes de la crucifixión, le dice a los discípulos, ya no os llamaré discípulos, ya no serán más mis discípulos, serán amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas el amigo sí. Expandió, ¿qué? La relación. La forma como ustedes y yo nos debemos relacionar con Dios es con toda confianza, pero la confianza no implica que usted sea confianzudo. La confianza tiene un límite, y cuando una persona pasa el límite de la confianza, ¿usted cómo se siente? Ahora imagínese en esa escala de la relación con Dios. No se nos puede olvidar que Dios es santo, su carácter, su esencia es santidad. Y nosotros no podemos jugar, y créame, no vamos a poder jugar con la santidad de Dios, porque eso será revelado. Eso será revelado. Dios no es para cogerlo a juego, y Dios no nos escogió a nosotros a juego. Eso tiene un carácter de responsabilidad, ser escogido
en esta generación, en cualquiera que ésta sea, para ser llamado hijo de Dios. Entonces, la invitación en esta mañana es a que a través de las Escrituras miremos quién es Cristo, el que nos ha dado libertad y nos ha acercado a su reino, nos ha dado una relación. Sí, Él es Dios. Y que eso nos lleve a redefinir nuestra vida como cristianos. Porque la esencia del cristianismo es eso, Dios hecho hombre, que se nos acercó y nos escogió para tener una relación con nosotros y mostrar su gloria en este mundo, en esta generación. Entonces quiero invitarle a que oremos. Quiero invitarles a que, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en esta mañana, lo que usted ha podido escuchar el día de hoy, levante su oración sincera. Recuerde que la oración que Cristo nos enseña es una oración, un medio de comunicación con mi Padre, con nuestro Padre Celestial. Es el canal de comunicación por el cual usted se relaciona con aquel que le llamó amigo y a la cual hoy nos está invitando y nos está exhortando a que reflexionemos. Quizás hayamos tomado muy a la ligera nuestra relación con Él. Y por un instante se nos haya escapado quién es realmente Él, cuál es su esencia, cuál es su forma. Señor, alabarte en esta mañana, darte gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, quita la venda, Señor, de la ignorancia y nos lleva a la verdad. Tu palabra es verdad, santifícanos con ella, Señor. Y en esa verdad que tú has hablado el día de hoy, permítenos reflexionar, Señor, sobre cómo ha sido nuestra relación contigo. ¿Cómo debe ser nuestra relación contigo, Señor? Si tú nos has escogido, Dios, no ha sido en vano. Si tú nos has escogido, Dios, eso tiene alguna relevancia, no por nosotros de ninguna manera, sino por ti. Porque el Dios Todopoderoso, creador de todo el universo, que es superior al tiempo y al espacio, te escogió por algún propósito divino, es por Él. Porque éramos enemigos de Dios, haciendo todo lo opuesto a su santidad, pero Él tuvo a bien extender su misericordia para que conociéramos la verdad a través del Evangelio y la verdad nos haga libre y poder acercarnos a Él, que es lo que tú y yo hacemos hoy. Señor, sabemos que eso tiene alguna relevancia. Tú no nos escogiste en vano, Señor, para que no entendiéramos cuál es la verdadera relación que debemos tener contigo, Dios. Jesús Cristo. Gracias por mostrarnos, sacarnos, Señor, de la ignorancia o del olvido, Señor, de que tú eres Dios, que nuestra relación no es con un profeta, un hombre como nosotros. Te hiciste en forma de hombre, tomaste esa forma, Señor. A Israel te le mostraste como el ángel de Jehová. A ellos te les mostraste como ángel, pero a nosotros te nos mostraste semejante a nosotros, en forma de hombre. Y te humillaste a lo sumo. No solo te humillaste en tu forma, dejaste tu deidad, no te aferraste a ella, sino que te humillaste en forma, siendo forma de nosotros, y te humillaste hasta lo sumo, Señor, y te entregaste en una cruz por amor, para hacer de nosotros tu familia, tu iglesia. No es poca cosa. Iglesia de Odre Nuevo, no es poca cosa.
Espíritu Santo, por favor, enséñanos la relevancia que esto tiene. Que tu palabra comience a hacer esa obra en el corazón de tus hijos, Señor, de los que tú has escogido. Y llévanos al arrepentimiento, por favor. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Que sé que nunca llega vacía, sino que hace lo que debe hacer, por lo cual tú lo has enviado y así lo has permitido hoy, Señor, predicar. Papito Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, por tus hijos. Queremos seguir, Señor, todo el día delante de ti, entendiendo, Señor, rumiando en eso que hoy tú nos has enseñado, retroalimentando cada momento, Señor. No perder de vista lo que tú hoy comienzas, Señor, a revelarnos por tu palabra. A ti sea la gloria. Amén y amén.